Hola, hola. Señores, nuevamente ha hablado Canel. Y absolutamente siempre que esta sabandija habla, nos deja muchísima, pero muchísima tela por donde cortar. Y hoy, una vez más, le vamos a responder a Miguel Díaz-Canel. No nos podemos dejar que se nos desgarre el alma, ni los sentimientos, ni perdamos confianza en nuestra identidad, ni renunciemos a nuestra identidad, porque los tiempos estén duros. Canel, sabemos todo lo cínico que tú puedes llegar a ser y lo inmensamente cínico que eres. Canel, tú eres un tipo muy bruto. Por eso solamente funges como marioneta por delante de quienes verdaderamente controlan el poder en Cuba. Tú eres un tipo bruto, pero eres muy cínico, Díaz-Canel. Porque los tiempos no están duros porque hay revolución en Cuba. Los tiempos están duros porque el imperio no quiere que haya revolución en Cuba. ¿Te das cuenta, Díaz-Canel, que tú eres inmensamente cínico? ¿Qué le importa a los Estados Unidos de América que en Cuba haya una revolución? ¿Por qué mientes así descaradamente? ¿Qué le puede importar a los Estados Unidos que en Cuba haya una revolución si Cuba no significa absolutamente nada para los Estados Unidos? Cuba no representa una amenaza para los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, el único deseo que tienen con respecto a Cuba es que sea libre, para que los cubanos que viven en Cuba puedan vivir en libertad, puedan decidir su destino, puedan escoger a su presidente, que no eres tú, a ti nadie te escogió, tú no participaste en ninguna elección. Ese es el único interés que podrían tener los Estados Unidos con respecto a Cuba. De ahí en fuera, Díaz-Canel, poco y nada, no mientas, poco y nada. Díaz-Canel, tú no te vas a desgarrar la piel, tú no te vas a desgarrar el alma, tú no te vas a desgarrar las vestiduras, ni tú, ni quienes te rodean, que integran la cúpula de la dictadura cubana. Tú ni siquiera lo vas a sentir. Tú ni siquiera vas a sentir remordimiento, ni siquiera vas a sentir pena, mucho menos renunciar a identidad. ¿Qué identidad vas a renunciar tú y quienes te rodean si ustedes lo tienen todo? Aquí los únicos que cada día, desde que sale el sol hasta que se duermen, se desgarran el alma y la piel, son los cubanos del pueblo, Díaz-Canel. Esos cubanos que llegaron hace 2 semanas a comprar tomates y valían 500 pesos y ya andan por 700. Los que se van a sentir mal y se van a desgarrar las vestiduras y hasta rebanarse el cerebro son los cubanos del pueblo, Díaz-Canel. Cada vez que van a comprar frijoles y hace 2 semanas valían 500 pesos y ahora casi andan por 700, Díaz-Canel. Tú ni siquiera tienes idea de cómo se encuentra el sistema educacional cubano, ese del cual tú saliste egresado de enseñanza media superior con un título de ingeniero o de lo que te dé la gana. Nunca antes y gracias
a la degeneración de la sociedad cubana, gracias a la degeneración del sistema educacional cubano. Nunca antes habían salido tantos analfabetos de las universidades de Cuba. Tú ni siquiera tienes idea de cómo escribe una gran parte del pueblo cubano. Tú ni siquiera tienes idea de en qué condiciones se encuentra el sistema de salud nacional en Cuba. Tú ni siquiera, Díaz-Canel, tienes idea del gigantesco basurero en el que ustedes han convertido a la isla de Cuba, Díaz-Canel. Y si no hubiera revolución en Cuba, los tiempos estuvieran peores. Y con la revolución sabemos que hay salida, aunque hay algunos que no la vean. Con la revolución y con el socialismo sabemos que hay futuro, que hay soberanía y que hay independencia. Definitivamente, Díaz-Canel, tú te has convertido en un maestro del cinismo. Definitivamente, Díaz-Canel, tú no tienes vergüenza. ¿Cómo puedes decirle a Cuba que si no fuera por la revolución estaríamos peor? Pero si Cuba nunca ha estado peor, Díaz-Canel, nunca. La única causante, Díaz-Canel, de la situación en la cual vive el pueblo de Cuba, la única causante es precisamente la revolución. Esa revolución que el asesino, el difunto dictador Fidel Castro, se jactaba y se llenaba la boca diciendo que era de los humildes, por los humildes y para los humildes. Una de las más grandes mentiras que se ha dicho en Cuba en casi 65 años de dictadura. Pero definitivamente tu cinismo ha escalado a niveles inimaginables. Díaz-Canel, ningún país del mundo, a no ser que contemos a Venezuela como un caso y a Nicaragua como otro, ningún país del mundo tiene una revolución. Y en todos los países del mundo, en todos, se vive mejor que en Cuba y se puede vivir mejor que en Cuba, Díaz-Canel. No es el imperio, como tú dices, el causante de los males de Cuba. No, el causante de los males de Cuba es el robo, es la desfachatez, es la miseria para la cual ha trabajado la revolución cubana. Porque lo peor de todo, Díaz-Canel, no es el fracaso económico del sistema fallido, del sistema socialista totalmente fallido, obsoleto e inoperante. Lo peor de todo es ver cómo ustedes han saqueado a Cuba y han tenido grandes resultados. Lo peor de todo es ver cómo el pueblo de Cuba ha sido víctima como país del saqueo al cual ustedes los han sometido. ¿Cuál futuro, Díaz-Canel? ¿Esto es el futuro? ¿Esto es el futuro que tú dices
que Cuba, bajo la revolución y el socialismo, tiene? Pero miserable, si precisamente porque en Cuba, bajo el sistema socialista y bajo la revolución, no hay futuro, precisamente por eso, es que casi la mitad del país se te ha escapado, huyendo, porque prefieren arriesgar su vida en la selva del Darién antes que vivir el horror, la ignominia que significa quedarse en Cuba. ¿De cuál futuro hablas tú? Si Cuba hipotecó su futuro desde la hora en punto que llegaron ustedes al poder. Miren, para que ustedes vean las cosas que pasan los cubanos para poder cumplir el sueño que todo el mundo se prometió. Miren esto. El río está crecido y estamos todos luchando para que cada uno del grupo y de los cubanos que están acá, que fuimos encontrando en el camino, no se queden solos y todo el mundo pueda llegar a su destino. Ha crecido. Yo crucé cuando estaba... Espérense, que ahora mismo se fue una mujer. ¿Realmente te parece a ti, Díaz-Canel, que un pueblo que se siente muy bien bajo un sistema social socialista y bajo una revolución huye en desbandada? ¿Te parece? ¿Realmente a ti te parece que una persona que se sienta feliz en su propio país, que se sienta feliz con el gobierno que tenga su propio país, que se sienta feliz con el sistema social que tenga su propio país, te parece a ti que esa persona puede huir? ¿Puede hacer todo lo posible y lo imposible por tratar de escapar de su propio país? Aportar también a que de manera creadora podamos desarrollar la embestida esa contra la colonización cultural que nos tratan de imponer. Que no es cualquier colonización cultural, es una colonización cultural que trata de imponer, es una plataforma que trata de imponer el capitalismo que había en Cuba antes de la revolución. Díaz-Canel, antes de enero 1 de 1959, los cubanos no emigraban. Los cubanos no se iban de Cuba, no huían. Los cubanos no escapaban de su propio país, Díaz-Canel. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería, Díaz-Canel?
La colonización cultural, Díaz-Canel, que tú dices que le quieren imponer a Cuba, la impusieron ustedes. Esa colonización cultural de la que tú hablas, la impuso la Revolución Cubana, que ha sido quien ha impuesto la cultura de la chusmería, la cultura de la guapetonería, la cultura de la chabacanería. Fueron ustedes quienes colonizaron culturalmente a Cuba cuando impusieron la cultura de la falta de respeto, de la falta de educación, de la falta de modales, de la falta de valores. Fueron ustedes, Díaz-Canel. Fueron ustedes quienes colonizaron culturalmente a Cuba, después de haberla esclavizado cuando llegaron al poder. Y a esa chusmería, esa chabacanería, esa guapetonería, esa falta de educación, esa falta de valores, esa falta de modales, esa falta de respeto generalizado en la sociedad, a todo eso, ustedes le han sacado mucho rédito, mucha lasca, Díaz-Canel. Y tú, en tu interminable cinismo, en cada aparición pública que haces, además del papelazo, mientes cínica y descaradamente, tomas un micrófono y le mientes a todo un país. ¿Por qué? Porque a ti no te importa. Escúchame que te voy a decir dos cosas. La primera, vas a pagar los muertos de Fidel, de Raúl y los tuyos. Y la segunda, que no se te olvide la primera, mi arma, que te van a dar más hostia que en una misa, esperando que llegue el día. A ti, Díaz-Canel, a ti Cuba no te importa. Ni a ti, ni a quienes están a tu alrededor les importa Cuba un rábano, Díaz-Canel. Gracias.